La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charre, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. En nuestra sección internacional iniciamos con esa paradoja que tiene el mundo, especialmente un país desarrollado como el Reino Unido, que a pesar de todos los avances tecnológicos en este momento está registrando pues una situación que no se podría creer en el siglo XXI, que tiene escasez de combustible, suministro de gasolina, y pues eso ha generado un incremento exponencial de la compra de vehículos eléctricos, y realmente es una noticia económica en toda la Unión Europea, porque este país naturalmente ha sido centro financiero internacional, ha sido uno de los grandes jugadores en el mercado internacional del petróleo, y tener esta coyuntura en la cual se parece a un país del tercer mundo, donde los carros, gente se está inclusive hasta peleando por poder conseguir la gasolina en los respectivos centros de distribución. Entonces, es una notación importante. Esta semana le ha dado la vuelta al mundo esta noticia como un fenómeno económico, y realmente de manera indirecta está promocionando, estimulando el consumo de los vehículos eléctricos. En comportamientos de los indicadores internacionales, Alejandro, ¿cómo se está notando esta semana? Que obviamente estamos pendientes de qué estará pasando en la Reserva Federal, qué estará pasando en Wall Street frente a la compra, a la venta de acciones, cómo está comportándose el mercado esta semana, en este cierre de semana ya jueves, que estamos finalizando el mes de septiembre. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido a La Voz del Derecho. Sí, buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes, mi equipo de trabajo Luis Alberto Ávila, Jimena Charre, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente los movimientos internacionales. Vemos hoy una caída muy fuerte en la bolsa de los Estados Unidos, en el New York Stock Exchange, comenzando por su principal indicador, el industrial Dow Jones. Hoy está cayendo el menos 1.59%, cerrando en los 33.843 puntos. En el caso del segundo más importante en la bolsa, vemos al Standard & Poor's 500, cayendo menos el 1.25 y cerrando los 4.304. En el caso de otras bolsas importantes, también en Europa vemos al indicador, el DAX alemán, en la bolsa de Frankfurt, cerrando en los 15.260 puntos, cerrando en menos el 0.68%. En el caso de Asia, recordemos, la tercera economía por Producto Interno Bruto, Japón, vemos a su indicador, el Nikkei 225 en la bolsa de Japón, cerrando hoy en los 29.452 puntos, cerrando el 0.31%. También miramos otros datos importantes a nivel global, como las tasas de interés de los bancos centrales del mundo. Miramos a la Reserva Federal de los Estados Unidos en cabeza de su presidente Jerome Powell, cerrando hoy su tasa del 0 al menos 0.25%. El 0 menos 0.25%. La próxima revisión para esta revisión de esta tasa es el 3 de noviembre de este año. El Banco Central Europeo, miramos que su tasa sigue estable en el 0%. El Banco Central Europeo, recordemos, presidido por Christine Lagarde, sigue con su política expansiva. Muchos están mirando que se puede volver a generar otra crisis en la zona euro, igual que se generó en el periodo del 2010 al 2013, esto por la mucha emisión de dinero, porque obviamente cuando también empieza a circular mucho dinero en el mercado, pues también tiende a traer sus problemas. El caso del Banco del Reino Unido, miramos su tasa en el 0.10%, el Banco Central de Suiza, menos el 0.75%. Banco Central de Japón, en menos el 0.10%. En el caso de Rusia, vemos que la tasa está en el 6.75%. Esta tasa, los rusos a veces
la suben es precisamente para fortalecer su moneda. Algo parecido que en algunos casos hacen países tercermundistas para defender precisamente la devaluación de la moneda. En el caso de la India, miramos en su tasa en el 4%, China el 3.85% y el Banco Central de Brasil en el 6.25%. Vemos a las acciones líderes en el mercado de los Estados Unidos, comenzando con ExxonMobil, hoy cayendo en menos el 1.77%, cerrando los $58 con 82 centavos. En el caso de tecnológicas vemos al ADR de Alibaba subiendo hoy el 0.31%, la de Twitter en positivo el 0.52%, Facebook cayendo hoy levemente el 0.04%, también acciones muy poderosas a nivel global, no solo por capitalización de mercado, sino también por ser las empresas que más venden en el mundo. Esto en el caso de Apple, hoy cerrando su acción en los $141 y cerrando a la baja menos el 1.04%. Con respecto a la escasez de combustible en el Reino Unido y lo que están viendo precisamente los grandes protagonistas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es que están, según los estudios y los análisis que están haciendo, están mirando que el consumo y la demanda del petróleo va a subir hacia 2025 y hacia 2030. Esto en una contradicción con las noticias que dice la Agencia Internacional de Energía. Pero obviamente recordemos que la Agencia Internacional de Energía pues tiene una influencia y ellos tratan de votar al mercado, no muchas veces lo que refleja el mercado, sino las intenciones que se quieren, ¿no? Obviamente recordemos que el mundo se mueve por protagonismos de mercado, por posiciones de fuerza, y obviamente cada uno trata de apuntalar este ritmo. Recordemos que, por ejemplo, el Reino Unido tiene empresas muy poderosas de petróleo, como la British Petroleum Company, es una de las más grandes del mundo. Otro caso es la Shell, que es anglo-holandesa. Y también hay otras que son muy poderosas. Recordemos que gran parte de los recursos de hidrocarburos del Reino Unido es hacia el lado de Escocia. Obviamente, pues el Reino Unido también tiene pues muchos negocios a nivel global, como muchas de las multinacionales, como hablábamos al principio, como la ExxonMobil. Y hay otra cosa muy importante. Más que mirar temas de cambio climático, hay que mirar temas de sostenibilidad, sustentabilidad, y recordemos que todo lo que el hombre genera a nivel de industria deja huella de carbono. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Cómo es la mejor manera de mitigar la huella de carbono? Que esto sí no hablan muchos. No estar talando árboles, sino estar forestando y reforestando zonas donde se han quedado sin bosques. Recordemos que el planeta antiguamente tenía gran parte de la Tierra con zonas muy pobladas de vegetación, y esto obviamente, la vegetación, recordemos, los árboles, es lo que ayuda a limpiar el aire. El oxígeno desde sus inicios se creó desde los océanos, desde esos minerales y desde esas plantas que están en los océanos, que es donde se genera la mayor parte del oxígeno. Y en el tema de la contaminación de los mares, es precisamente por los tratamientos que se le dan. Ahí está diciéndole a la gente que bote los plásticos al mar. El mar está contaminado por estas cosas, entonces son las prácticas las que contaminan. Y el impacto global se disminuye precisamente es con los generadores naturales que generan una sostenibilidad en el sistema, como los árboles. Entonces, es algo importante tratar de mirar esto, porque la energía eléctrica que está tan de moda y que está tan de boom, resulta que también tiene que hacer exploraciones a través de sus recursos, como el litio. En el litio hay que excavar minas, hay que perforar tierra, hay que sacarle a la tierra muchos minerales, y esto deja impacto ambiental. Entonces todo deja huella de carbono. Entonces, para no irnos tanto en el fanatismo, es la reparación que se hace a la tierra, es la sostenibilidad y la sustentabilidad precisamente del manejo de estas industrias. Perfecto, Alejandro. Y usted lo comentaba muy bien, el tema de la demanda en el corto plazo especialmente se explica porque tenemos una fase de reactivación económica. La vacunación ha generado unos efectos, unos impactos muy positivos en la confianza para reabrir las empresas, para reabrir todo el sector productivo a nivel global y a nivel de cada uno de los países. Igualmente se reactivó todo lo que tiene que ver con el turismo, con las conexiones comerciales internacionales,
Eso implica mayor consumo de petróleo y en el corto plazo esa mayor demanda está reflejándose en el precio del barril del petróleo. Ya el Brent está acercándose a los $80, aunque ha tenido un breve retroceso en este fin de semana, y también el WTI está también con un importante precio por encima de los $70. Entonces, eso ha generado una expectativa muy positiva, pero como bien lo comentaba Alejandro, hacia el 2035 se estabilizará, porque ya vamos par y paso incrementando la producción de carros eléctricos, el consumo de estos vehículos, que van disminuyendo también el consumo de gasolina. Y se prevé que hacia el futuro, tampoco está confirmado, pero el gran avance tecnológico que se está dando por muchos países es que toda la industria aeronáutica sea consumidora de hidrógeno en reemplazo de la gasolina especial para aviones. Entonces eso va haciendo una sustitución de consumo y como lo hemos comentado en varios programas, el petróleo tiene múltiplos derivados industriales que no solamente se están utilizando a nivel de la gasolina, sino que hay muchos derivados que se producen para prendas de vestir, para muchos otros productos que se están elaborando. O sea, va y continúa una proyección de demanda, pero ya está disminuyendo en el caso del transporte público a nivel de ciudades, el transporte eléctrico, que ha sido una de las fuentes o una de las alternativas por el cual se está moviendo o trasladando la movilidad de gasolina, de diésel, a sector eléctrico. Entonces, esos elementos hacen que en el corto plazo, en esta reactivación económica que estamos viviendo, no podemos decir que estamos en post-pandemia, pero estamos en una etapa de, ya estamos cayendo la curva del nivel de contagio que tenía el mundo en materia de COVID-19, y eso ha generado una reactivación económica en todos los sectores de la economía, en todas las actividades. Y esa es la razón por la cual en el corto plazo tenemos esta circunstancia. Algo muy importante que quería agregar a esto, obviamente haciendo una complementación de información, obviamente el uso de energía eléctrica contamina obviamente menos, pero recordemos que mucha de la generación de energía eléctrica también viene a través del uso de los combustibles fósiles, esto por un lado. Por otro lado, recordemos que la solución precisamente es a que tenemos que mitigar la huella de carbono, es precisamente con el tipo de árboles que ayudan a limpiar el sistema y a limpiar el aire. Solo así generaremos como una sostenibilidad a nivel de naturaleza. Hay otra cosa también importante, que se está presentando un problema muy fuerte entre los países desarrollados. Esto en el caso de Estados Unidos, Francia, Australia e Inglaterra. Recordemos que la administración de Joe Biden se le quedó con unos contratos a Francia y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está muy molesto y está llamando precisamente a los países de la zona euro a que tengan su propia OTAN. Dice que no le ha gustado ese juego desleal de Joe Biden, que eso no habla bien de la Unión y que obviamente se trata de buscar también una unión que sea favorable a todos. El Reino Unido ha intervenido en esto y le ha dicho, ha tratado de decir a Francia, no, tranquilos con esto, pero ¿quién va a estar tranquilo cuando le quitan o le pisan los intereses? ¿No? Es algo curioso. Y hay otra cosa también muy importante, el tema de la industrialización a nivel global. Es importante, más que crear bloques, es una complementariedad, pero cuidando lo que se llama la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque China, en el caso de China se ha quedado con gran parte de la industrialización a nivel global. Esto es peligroso porque ellos pueden manejar precios no solo de venta de producto terminado, sino también de importación sobre su bien de importación. Con el caso de la compañía Evergrande en China, se están viendo, había mucho nerviosismo, se ha calmado un poco, pero dicen muchos analistas que la tormenta todavía no ha pasado. Recordemos que Evergrande es una de las compañías más grandes a nivel global por temas de infraestructura. Falta ver qué va a pasar en los próximos días. Entonces, es algo que tenemos que ir siguiendo. Esto es algo que puede desestabilizar el mercado financiero si no se le pone un buen antídoto, una buena medicina en esto. Por ejemplo, hablando de los recursos estratégicos para Colombia, también vemos al crudo WTI hoy cerrando los $75 con 3 centavos, subiendo el 0.27%. En el caso del Brent, lo vemos cerrando en los $78 con 34 centavos, también subiendo el 0.31%. Estas noticias son positivas para Colombia, sobre todo en estos temas de pandemia, porque por cada dólar que se suba, por cada dólar que se incremente el barril de petróleo, obviamente son más divisas y más ingresos para el país, y nos favorece no tanto en el tema de balanza comercial, que es importante, sino también en los ingresos fiscales para el país, que recordemos
que venimos de una reforma tributaria en el cual este país tiene desbalance en los gastos de funcionamiento para este año y para el próximo. Miramos, por ejemplo, materias primas, también reservas, hoy subiendo el oro a los $1,758, esto subiendo el 2.05%. En el caso de la plata, también subiendo el 3.22%, y esta cerrando los $22.17. Y es importante señalar que, sí señora Jimena, siga adelante. Sí, no, pues quería mencionar referente a lo que están hablando, que como lo publica el diario El Tiempo, Goldman Sachs dice que ellos aumentan sus estimaciones sobre los precios del Brent. Dice que elevó en $10 su previsión para fines de año, por lo que se espera que a final de año se cotice a $90 el barril, y dice que las dificultades para el suministro en Estados Unidos seguirán influyendo a esta alza, ya que las paralizaciones por el huracán Ida aún afectarán la producción en el primer trimestre del 2022, según lo han señalado algunos analistas. De acuerdo, Jimena. Esta proyección que hace Goldman Sachs es muy estructurada, con un equipo muy fuerte que tienen de investigación, y lo que estaba comentando, puede que a final de año esa es una posibilidad, que se llegue a $90 el barril de petróleo, pero pues vamos a ver cómo se da ese comportamiento. Indudablemente, como se ha venido trabajando y argumentando acá en Panorama Económico, sin duda Ecopetrol va a ser una empresa beneficiada en esta etapa que estamos viviendo de incremento del precio del barril del petróleo, y como se estaba notando, cada dólar que suba el precio del barril del petróleo representa ingresos adicionales para Ecopetrol, y que Ecopetrol en su mayoría es colombiana la empresa. Representa 450.000 millones de dólares adicionales. Entonces es muy importante este incremento de precios que se está dando en el petróleo. De otro lado, en cuanto a lo que hace referencia a Evergrande, esta gran inmobiliaria china, pues los efectos colaterales son muy grandes, porque ellos tienen una deuda de 313.000 millones de dólares, es la deuda que tiene Evergrande, esta inmobiliaria, e igualmente de ellos 19.000 millones son bonos del mercado offshore, que eso pues está afectando todo el manejo de inversionistas extranjeros. Entonces es una magnitud impresionante, es una empresa que tiene más de 250 acreedores, y esa telaraña, digamos, esa ramificación que tiene de negocios, pues implica que una quiebra de esta empresa generaría un efecto cascada en muchos sectores de inversionistas en el mundo. Entonces, por esa razón es que se está buscando que los inversionistas rápidamente puedan tener pues una evaluación de qué está pasando en los negocios, en los activos y en el manejo de la deuda por parte de esta empresa, Alejandro. Sí, doctor, pero hay algo importante acá. Un segundo, Alejandro. Jimena, ¿vas a comentar algún tema? Sí, no, pues quería preguntarle a los dos cómo consideran que la crisis de Evergrande pues en China puede afectar a América Latina y al resto del mundo, específicamente Colombia. Adelante, Alejandro. Muy buena pregunta. En el caso de Colombia, pues obviamente hay que mirar los grados de la dimensión de la crisis que se puede generar y los colaterales. ¿Por qué? Porque vienen los sectores primarios, que son los que primero impacta. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues nosotros no es que vendamos ni mucho hierro ni mucho cobre. De pronto, sí, por el tema del carbón, lo vería por un lado, y de pronto por ya en una crisis muy fuerte ya por el lado del tema del crudo, ya porque, o sea, si China llega a implosionar económicamente, pues obviamente la demanda generalmente las materias primas cae mucho. Las más sensibles con este tema de Evergrande, como es una compañía de infraestructura, esta compañía que es lo que más demanda: hierro, acero, aluminio, cobre y mucha serie de metales y compuestos de estos que son los que más generan demanda. Los países más afectados en Sudamérica serían Brasil, Perú. Brasil con compañías que tienen como Río Tinto, que es un monstruo muy grande a nivel mundial, y muchas otras. Recordemos que pues la siderúrgica que tenemos acá en Boyacá, Paz del Río, es de brasileros también. Es un país que sufriría mucho. El otro sería Chile, también con su cobre y también con ciertos metales, y Perú, que también es muy minero. Serían los que más sufrirían en América Latina, en Sudamérica. Y a nivel global, ¿quiénes sufrirían también? Que exportan mucho tema de materias primas, metales, Australia, Canadá, entre muchos otros. Serían ahí los
los que más estarán afectados. Y en el tema a nivel global financiero, que es lo que más genera impacto de rapidez, algo así inmediato, es que obviamente, como lo ha dicho mi estimado colega, la deuda foránea es aproximadamente 20.000 millones sobre los 300.000 millones que deben. Obviamente el componente es muy grande. El problema, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que ahí sí se genera el problema. Esto para analizar temas de pánico financiero a nivel global y de crisis. Como el mundo hoy en día ya está interconectado, por ejemplo, de esos 19.000, 20.000 millones que ellos deben en fondos externos, en banca externa, afuera de China, si no se llegan a dar los pagos el día que debe ser, empieza el pánico. Cuando esta voz se corra, empiezan todos a liquidar los activos que tienen en China, y esto sí puede llegar a una explosión del sistema económico, simplemente por el tema de euforia, lo que se llama opuestamente el rally, pero a la baja, la venta masiva, el pánico. Este sería más o menos lo que podría generar, y esto se generaría más o menos por un pánico. Dicen que los chinos, pues obviamente están blindados por dentro, ellos también dicen que hacen emisión mentirosa, compra de bonos simulada, bueno, una cantidad de cosas que dicen que no muestran, pero pues obviamente ante esto, pues ¿quién puede contener esto? Esto sería lo más delicado. Obviamente algo que le favorece a China es que ellos, como lo decía en un principio, son los grandes fabricantes a nivel global y ya tienen gran parte de la producción de muchas industrias complementarias a nivel global. Sería algo estratégico. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Estados Unidos, siguiendo en algo Joe Biden las políticas de Trump? Tratando de dejar a Estados Unidos no tan vulnerable, pero que era lo que pasaba, por ejemplo, en el Pacto de París, para ya cerrar con el tema. Es que en el Pacto de París tenían que firmar el cierre y el cese de ciertas actividades de ciertas industrias. Esto iba a golpear mucho la industria de Estados Unidos. Por eso fue que Donald Trump principalmente se salió de ahí. No porque no le gustara el cambio climático, perdón, el bienestar del clima, sino precisamente el impacto que se iba a generar sobre las economías. Los que vienen ganando con ese pacto precisamente son China, India y gran parte de Europa. Y básicamente el Banco Central de la China ha inyectado 17.000 millones de euros al sistema financiero chino para estabilizar, para en alguna medida tomar como una especie de colchón financiero en la eventualidad de que Evergrande, esta gran constructora, esta gran empresa, llegue a la quiebra, porque se espera, por ejemplo, que la tensión más grande que se está presentando es que no pueda en un momento determinado abonar 70 millones de euros de intereses de un bono que está pendiente por cubrir esta empresa Evergrande, y esto obviamente ha colocado o ha puesto a los inversionistas en una gran tensión. Digamos, ese es el gran resumen en general de lo que está pasando en los últimos días con Evergrande, esta empresa que tiene obviamente en esta etapa físicamente a todo el sistema financiero en tensión, el sistema financiero en China especialmente, y al mercado con la alta probabilidad de que entre en default, o sea, que entre en cesación de pagos. Eso sería lo importante en este análisis económico de cómo está el comportamiento de la empresa y cómo se puede dar esa posibilidad muy grande de que entre en cesación de pagos. Eso sería la dificultad más grande para el sistema financiero a nivel interno de China, que desde luego, como lo hemos anotado, ellos también hacen una emisión importante de dinero para salvar, un salvataje a las empresas o a los inversionistas locales, en primera instancia a sus propios inversionistas. Y pasando ya al tema nacional, pues la noticia más importante en este jueves es el Banco de la República. La Junta Directiva del Banco de la República ha tomado la decisión de subir la tasa de interés de intervención de 1,75 a 2%, subió 25 puntos. De eso, pues obviamente, 3 miembros de la Junta Directiva estaban de acuerdo en subir 50 puntos y 4 miembros de la Junta Directiva, obviamente que quienes votaron y ganaron, aprobaron esta alternativa de subir 25 puntos. La tasa de interés queda en 2%. El gerente del Banco de la República ha argumentado que esta tasa de interés venía en toda la pandemia y que ya es hora de incrementar esa tasa de interés. Escuchemos inicialmente al ministro de Hacienda, al doctor José Manuel Restrepo, quien argumenta las razones por las cuales la Junta Directiva del Banco de la República en el día de hoy, jueves 30 de septiembre, tomó la decisión de subir la tasa de interés, y más adelante estaremos analizando las perspectivas, los pros y los contras de este hecho histórico en esta etapa económica del país. Escuchemos al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. En primer lugar, quienes manifestaron lo anterior
habían señalado, algunos de ellos de tiempo atrás, la convicción de la necesidad de hacer un aumento mayor en la tasa de intervención. Incluso, como ustedes recordarán, en la última reunión sobre este tema monetario ya se había planteado este mismo asunto. En segundo lugar, consideran estos codirectores que, a pesar de la recuperación dada la recuperación de la economía más acelerada, pues esto implica que hay un mayor comportamiento de demanda sobre la oferta. De la misma forma, consideran que hay ya, de hecho, un aumento en la inflación y en las expectativas, y hay una inquietud importante también de que esas expectativas lleve a un aumento en los mecanismos de indexación que a su vez puedan conducir a mayores niveles de precios más adelante. Ese es uno de los argumentos del ministro de Hacienda para subir la tasa de interés. Pero ahí uno alcanza a tomar con puntada fina qué está diciendo el ministro. O sea, sencillamente que ellos suben, o que sube la tasa de interés porque ya hay una demanda acelerada, que no es cierto, porque la pandemia todavía no ha terminado, está vigente, el COVID no se ha ido. Entonces no hay una demanda súper abundante en el mercado, porque todavía no tenemos pleno empleo, ni tenemos una tasa de desempleo muy bajita, o sea que estuviéramos llegando a menos de 2 dígitos. Entonces, esta situación es la que tiene que ir contrarrestando o por lo menos balanceando el Banco de la República, porque de pronto la medicina puede ser mucho más dañina que la propia enfermedad, porque van a combatir la inflación, pero es una inflación, como más adelante lo va a decir el presidente del Banco de la República, es una inflación ocasionada por la pandemia, por el choque de demanda y de oferta, y es una inflación también ocasionada por el paro, por los bloqueos camioneros que no podían pasar los productos, y desde luego por toda esta también el cambio climático. En algunas partes del país hemos tenido olas invernales y también situaciones de pérdida de cultivos. Entonces, esa es temporal. Entonces, ante una situación temporal de eventos climáticos, eventos naturales o eventos sociales, el estallido social, no se puede tomar una decisión permanente, porque esa decisión permanente es subir la tasa de interés y decirla por cuánto tiempo la vamos a dejar, o esperamos que nuevamente la economía entre en un choque, porque obviamente no se está reactivando la economía integralmente, y les toque tomar la decisión de desacelerar o por lo menos desacelerar ese incremento de la tasa de interés. Escuchemos al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, que también argumenta las razones por las cuales hoy la Junta Directiva del Banco ha subido la tasa de interés. En las tasas de interés necesita una política monetaria menos expansiva de la que ha tenido en los 18 meses anteriores, pero también se está dando el mensaje de que ese proceso de ajuste puede ser un proceso gradual, es un proceso que dura un tiempo considerable y que debe darse en el marco del ajuste global de la economía para reducir eventuales excesos de demanda, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera que no afecte el proceso de recuperación económica, el proceso de reducción en las tasas de desempleo que ya afortunadamente estamos viendo en las cifras que conocimos en la mañana de hoy. En este sentido, no estamos previendo ajustes adicionales por el déficit en la cuenta corriente, simplemente es parte del diagnóstico que estamos enfrentando mediante las decisiones que adoptamos hoy y que de alguna manera estamos anticipando como un ciclo de normalización de la política monetaria, ciclo durante el cual por un buen tiempo las tasas de interés se mantendrán en niveles expansivos. Vale la pena recordar que aún con el ajuste que está haciendo hoy, la tasa de interés que tendremos de 2% es una de las tasas de interés más bajas de la historia de Colombia, por supuesto con excepción del periodo en que lo hemos tenido en 1.75%, durante una situación de crisis, de pandemia que vivimos durante el último año y medio, que afortunadamente estamos superando. Alejandro, ¿qué opinión le merece esta decisión que tomó hoy la Junta Directiva del Banco de la República? Y si Jimena tiene algunas preguntas, también bienvenidas a las preguntas para este panel.
y me parece interesante opinar sobre esto porque hay varias cosas. Es importante mirar que obviamente lo que yo veo entre líneas y lo que yo veo de fondo es que están tratando de cuidar la devaluación, o sea, que la moneda se nos devalúe más. ¿Por qué? Resulta que Colombia, el peso colombiano es de las monedas más devaluadas del mundo. A los colombianos se nos hace muy costoso comprar productos de afuera. Esto afecta mucho el tema de inflación, nos es costoso muy viajar afuera y resulta que como nosotros tenemos un desbalance comercial, importamos más de lo que exportamos, esto nos afecta en el poder adquisitivo. Entonces me parece una buena noticia y leyendo precisamente las tasas de interés a nivel mundial de los países más poderosos del mundo, miramos que no todos tienen unas tasas en el 0 y en el 0.25. Esto es o el caso del Banco Central Europeo que la tiene en el 0, o el Banco de Japón que la tiene en el menos 0.10%. Esto no es sano y no es bueno. ¿Por qué? Donde se nos venga una crisis de deuda o donde se nos venga una crisis de impagos o una crisis financiera fuerte, no hay capacidad de reacción. La noticia es buena y es positiva. ¿Por qué? Miramos, por ejemplo, el caso del Banco Central de Rusia, tiene su tasa en el 6.75%, India en el 4%, India es un gran productor, es una economía muy grande, ya está dentro del top 10 a nivel global, top 10. China es la segunda economía del mundo y tiene la tasa en el 3.85%, Brasil, gran exportador, tiene su tasa en el 6.25%. Obviamente nosotros al tener una tasa tan baja y una moneda tan devaluada, pues es algo que se nos sigue depreciando y con baja producción y con un déficit comercial grande, pues obviamente el augurio no es positivo y se nos puede seguir saliendo de las manos esta desvalorización del peso colombiano. Entonces, de cierta forma es positivo. 25 puntos básicos, la verdad no es mucho. Muchos analistas estaban diciendo que los resultados de esta subida de tasa del 25 puntos básicos se estaría viendo el próximo año. Entonces, falta esperar qué es lo que se nos viene y pues también el sistema financiero, que obviamente tiene libertades en cierto punto en este momento, también tratar de que si se le suben la tasa un poco, pues que esto no lo trasladen con mucha fuerza tampoco al usuario, para no generar tampoco un problema en el tema financiero, porque recordemos que las empresas, las industrias y las personas funcionan con dinero, y si el costo del dinero se eleva, pues obviamente los costos generalizados de todo también tienden a subir. Pero hay una cosa más fuerte que yo veo acá siempre, yo me voy a esto, no atacar a la libertad de la industria financiera, porque aquí en Colombia no es que sea muy libre. En el consenso de Washington, cuando se hablaba de quitar cualquier regulación, por ejemplo, que las tasas de interés ya a nivel personal, a nivel de prestatarios, fueran libres. Yo estoy de acuerdo con eso, porque eso también es libre mercado. Es como cuando uno encuentra productos en la calle y encuentra productos de distintos precios. O sea, eso es una libertad y eso es positivo para un mercado de capitales. Y lo que hay que mirar acá es precisamente el tema tributario, el tema de impuestos. Hay que hacer una revisión en Colombia en qué se gastan los impuestos e ir a lo productivo. Hay que bajar hacia un estado pequeño para que sea rentable producir en Colombia. Hemos visto que Colombia no solo por su posición geoestratégica, por sus recursos naturales, por la energía, por los mares y por mucha diversidad de productos que tiene, podría ser un buen hub a nivel global de transformación de materias primas o de ensamblaje, ya que estamos, por ejemplo, cerca a la puerta, una de las puertas del mundo estratégicas a nivel comercial, que es Panamá. Entonces, mirando esto, hay que hacer de Colombia un país atractivo, precisamente, para que vengan muchas industrias a producir barato y para que Colombia sea un país barato. Ayer escuchaba algo muy interesante en una conferencia en la que me invitaron, propuestas muy agresivas como bajar impuestos como los del IVA. Es positivo, ¿por qué? Porque si Colombia es atractivo a nivel de costos de vender productos, pues obviamente cuánto no se van a venir acá a comprar en bajos costos. Es algo buenísimo. Eso es lo que ya se empieza a llamar es turismo comercial y será algo estratégico, será muy interesante. Estas ideas y otras me parecen positivas, son complementarias y tienden hacia el desarrollo. Y mira, doctor, sí, pues sí. Bueno, volviendo a una pregunta central es cómo podemos hablar de signos o recuperación económica, o sea, cómo se puede determinar que vamos en ascenso y no en descenso. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué va a pasar con el precio del dólar con esta noticia de la tasa de interés por el Banco de la República? ¿Va a subir, va a bajar? Y lo otro, ¿qué va a pasar con las tasas de interés bancarias? Si el Banco de la República antes era 1.75, pero los bancos estaban cobrando más,
¿Cómo será ahora que llegó a 2 puntos? ¿Cuánto más van a cobrar entonces los bancos? ¿Cómo podemos hablar de recuperación cuando esta es una noticia que en mi forma de ver va a ser es algo negativa y sobre todo a fin de año? Sí habían indicios de que iban a subir las tasas a fin de año, pero no en septiembre. Y lo otro, yo pienso que lo más importante para reactivar la economía del país es acabar con la corrupción, porque como lo hemos mencionado en todos los programas, cada semana hay una noticia que tiene que ver con corrupción, ¿no? ¿Cuántos dineros se robaron? ¿Cuántos dineros no aparecen? Y llega una noticia nueva y es como una cortina de humo y van quedando como todas estas personas que están robando todas las semanas. Y pues lo hemos visto en las noticias y lo han registrado, que sigue siendo la misma cabeza la que está detrás de todo esto. Yo pensaría que, claro, hay que ser optimistas y soy la primera en decirlo, pero tenemos es que pensar cómo acabar con la corrupción de una buena vez, porque pues este gobierno es una cortina de humo donde noticia tras noticia van quedando tapadas las noticias una tras otra. Entonces yo pienso que claro, hablar de crecimiento es importante, pero en este momento yo no veo que haya ningún crecimiento. Por el contrario, yo siento que el país está en un momento tremendo de corrupción y de inseguridad. Entonces, la inseguridad todos los días no siente uno, y esto a pesar de la fuerza, pues de los militares que están pues haciendo como un apoyo a la fuerza pública, pero yo siento que el tema central es corrupción. Y de ahí es donde hay que empezar a tomar acciones, y nosotros como sociedad no podemos olvidar, o sea, que la sanción social sea tan fuerte que las personas por lo menos lo piensen antes de prestarse para tapar estas noticias tan terribles. Y pues, ¿de qué sirve tener recaudo de impuestos si estas personas van a seguir apropiándose de todo el dinero de los colombianos? De acuerdo. Sí, Jimena, eso, digamos, la correa de transmisión que se da, el ministro de Hacienda lo ha argumentado, que se demora de 1 a 1 año y medio en que se transfiera el incremento de esa tasa de interés. O sea, como es un incremento pequeño, el argumento del ministro y del gerente del Banco de la República, pero uno no los nota muy convencidos. Cuando yo los escucho, la voz de ellos no es una voz argumentativa, que estén seguros que realmente están controlando la inflación o que están anclando la inflación como ellos dicen. Porque si la inflación es por costos, ¿por qué atacamos la inflación monetaria si no se está dando, no hay un exceso? Y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, decía que realmente aquí se ha hecho una política expansiva fuerte y que iba a empezar a disminuir esa política expansiva. Aquí no se hizo realmente una política expansiva, igual que Perú, igual que Chile, que han tomado inclusive recursos de pensiones para entregarla a la gente, para que la gente tenga capacidad de compra. No es cierto. O sea, Colombia no es de los países que pueda mostrarse como una política expansiva. Eso lo puede decir Estados Unidos, lo puede decir el Banco Central Europeo, lo puede decir la misma China, que genera con su Banco Central, que lo maneja el Partido Comunista Chino, toma las decisiones de política monetaria y las decisiones para ayudar a la población. Ahora bien, los 7 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, pues es una autonomía relativa. O sea, ellos no pueden decir que son autónomos para tomar decisiones que afectan a 50 a 48 millones de colombianos. Esa autonomía debe tener sus límites, y es lo que se está tratando de buscar, que más adelante, mediante un proyecto de ley que se presente al Congreso de la República, se reformen las funciones del Banco de la República, y que solamente esta entidad no responda por la inflación, porque por esta línea se salen por la tangente. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que responder, además de la inflación, por el pleno empleo, óigase bien esa palabra que es muy comprometedora, pleno empleo de su población, eso lleva a que la Reserva Federal permanentemente esté monitoreando cuál es la tasa de desempleo que tiene los Estados Unidos, y eso la maneja de esa medida. Entonces aquí estamos en una política económica inversa a la que todo el mundo ha hecho. Entonces Estados Unidos avanzó hacia una política expansiva, realmente expansiva, y aquí está una política contractiva. Entonces no es cierto lo que dice el gerente del Banco de la República. Por eso traemos, y ahora escuchemos el segundo audio con el Control Master, nuestra ayuda al Control Master, escuchar el segundo audio del ministro de Hacienda. Esa correa de transmisión no es una correa
rápida, es una correa que se da gradualmente y seguramente en varios meses, y se tendrá que dar de esa manera. Habiendo dicho eso, lo que se busca con esto es que no terminemos en una situación, una espiral en donde el aumento de los precios genere un aumento adicional en las expectativas y que ese aumento en las expectativas lleve a un aumento superior en los precios, porque eso deterioraría, entre otras, además, la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Entonces, de lo que se trata es de ir logrando un ajuste gradual, ordenado, como ya lo señalaba el gerente del banco, en este proceso de normalización de la política monetaria. Como él también lo señalaba, sigue siendo, de todas maneras, esta una tasa proclive, expansionista, motivando la reactivación económica, pero tenemos que ir generando una reactivación que sea ordenada para no terminar con un aumento en los precios, afectando incluso ese propio proceso de reactivación. La única etapa expansionista que el ministro de Hacienda reconoce es que bajaron el encaje. Al bajar el encaje, obviamente liberan recursos, porque los ahorradores, cuando van al banco, depositan un peso y por cada peso hacen un nivel de encaje, y entonces bajaron el nivel de encaje, liberaron recursos. Esa es la única medida expansionista que ha tomado realmente el Banco de la República. La otra medida expansionista fue prestarles a los banqueros recursos para estabilizar el sistema financiero, que eso también está bien. Nosotros estamos de acuerdo que el sistema financiero esté fuerte, esté robusto, para que la gente no llegue y tengamos, como le ha pasado a Argentina, un corralito, o sea, que la gente llega al cajero y no encuentra plata, y los bancos le dicen: en este momento no poseemos recursos, vuelva la próxima semana. Entonces eso es un colapso económico para cualquier país. Eso realmente es importante que lo haya tomado el Banco de la República, pero que el banco haya hecho, como lo hizo Estados Unidos o el Banco Central Europeo, una política realmente de emisión primaria que reactive la economía, eso no se ha hecho en Colombia. Eso hay que decirle la verdad al país. Y no lo ha hecho porque la Junta Directiva es autónoma para tomar esa decisión, pero es una autonomía relativa, porque si esa autonomía es para solamente manejar la tasa de intervención y para no responder por el pleno empleo en el país, pues obviamente hay dos senderos. El gobierno, que le toca responder por mejorar las condiciones de empleo en el país, y la Junta Directiva del Banco de la República, que va por otro camino, tratando solamente de responder por la inflación, que lo ha hecho bien. Y el gerente del Banco de la República, en esta entrevista que logramos, esta grabación, reconoce evidentemente que la inflación solamente se da por alimentos y otros productos referentes de solamente el 2,5%, o sea que realmente no se está generando una inflación que sea causada fuertemente por el aparato productivo, o sea que haya una sobredemanda. Si usted tiene una población, el 42% en pobreza, nosotros no podemos hablar que en Colombia hay una sobredemanda en este momento, menos emplear la frase de que la economía se está reactivando o hay un recalentamiento de la economía. Eso es una falacia, eso no es cierto, y sí, esa situación tenemos que entregársela al país. Hay algo que quería que dialogáramos ahí. Lo que usted está diciendo es cierto en lo último que acaba de decir. O sea, no hay una inflación por sobredemanda, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que si hay inflación es por importación. Como el dólar se nos sube y hay productos que importamos, por ejemplo, las manzanas de Chile, bueno, 50.000 productos que consumimos, se nos suben el precio. Precisamente eso sí, la inflación nos genera un problema y eso va directamente correlacionado a la devaluación. Acá, precisamente haciendo un enlace con la pregunta que hacía Jimena, es qué va a pasar con el precio del dólar. Esta noticia de la subida de los 25 puntos básicos le pegó al mercado. ¿Por qué digo que le pegó al mercado? Si nos ponemos a mirar esta semana, el dólar estaba en un canal lateral. Con esta noticia bajó de ese canal lateral y hoy está bajando el dólar el 0.67% negativo. Está cerrando en los 3.807. Entonces hay que mirar esto también, porque obviamente al controlar esto a través de las tasas, pues grandes fondos vienen a traer dólares y a pasarlos en pesos. Al refugiarse en pesos, obviamente el peso colombiano se tiende a revaluar, porque también es muy peligroso que el peso nacional, el peso colombiano, era de las monedas más devaluadas a nivel internacional. Y obviamente ya saliéndose de un margen de los 4.000 pesos para arriba, ya empieza a generar un efecto sistémico, empieza a tumbar muchos indicadores y a través de esos indicadores ya tumba los efectos de producción. Eso mismo le pasó a Venezuela. Y en Venezuela, cuando les empezó a pasar eso, el gobierno dijo: no, entonces pongámosle control de precios. Las cosas no funcionan así. ¿Por qué? Porque es que el mercado natural, o sea, mejor dicho, en pocas palabras, nadie va a perder produciendo. Entonces los precios se tienen que disparar. Entonces, de cierta forma,
una herramienta que están usando es tratar de controlar esto subiendo la tasa para que el peso colombiano sea atractivo a nivel financiero. Es de las herramientas, no es la mejor, en eso estamos de acuerdo, pero ante un tema de emergencia es mejor hacerlo a no hacerlo. Esto mismo le pasó a Rusia cuando la bloquearon allá los países de la zona euro o Estados Unidos. Toca acudir a ese tipo de emergencias. Y la otra, yo siempre la invitación que hago es hay que ir a reevaluar el sistema tributario en Colombia. Es muy alto, es muy elevado y es muy ineficiente. Y esto también enlazándolo con la otra pregunta que hacía Jimena. ¿Cómo vamos a ser un país desarrollado cuando los que nos manejan a nosotros, cuando los que están en las instituciones de economía, financieras y de desarrollo, no se dan cuenta que es que gran parte o la mayor parte de los recursos se deben de invertir en inversiones que generen valor? ¿Qué son inversiones que generen valor? En el caso de Ecopetrol, genera ingresos para el fisco nacional, genera dinero a través de regalías, a través de impuestos, el tema de las materias primas como el petróleo, en el caso de materias primas como los alimentos, y así sucesivamente. Entonces lo que hay que desarrollar es un país, porque es que un país, ¿por qué tiene altos tributos? Porque es que como al gobierno nacional no le alcanza el dinero, entonces dicen, no, pues saquémosle más plata a todo el mundo y con eso tapamos los huecos. O sea, tenemos un gobierno, pero no el de Duque, eso es general, o sea, tenemos un sistema ineficiente, no tenemos un sistema organizado. Islandia nos dio ejemplo, ellos tuvieron una crisis, salieron de la crisis con modelos, Irlanda lo hizo, Singapur hablando del tema de corrupción, allá se roban un peso, pena de muerte. Entonces, cuando las penas son altas y elevadas, y esto también mejora el sistema de seguridad, obviamente no todo es a punta de bolillo, o sea, no todo es con leyes muy fuertes, sino también con oportunidades, en eso estamos de acuerdo. Pero precisamente la oportunidad es poder decir como nación por quién se va a votar y de verdad que haya gente coherente con un discurso que sea productivo, un discurso que se vea en la matemática que 2 más 2 es igual a 4 y no puede dar 3, no puede dar 4. Si es de día no podemos mirar que es que está de noche. Mire, hay países muy ricos como Venezuela, tenía las reservas más grandes del mundo por encima de Arabia Saudita. Pobres, en la ruina, con una economía deteriorada, países que están muy mal, precisamente por el mal manejo de los recursos, porque no hay diversificación de industrias, porque no hay transformación de esas materias primas, porque es que estos países latinos siendo tan ricos son tan pobres. Tenemos las materias primas básicas que alimentan a Europa, que alimentan a Asia, y nosotros bien pobres. ¿Por qué no hacemos la transformación acá? ¿Por qué no obligamos a las multinacionales a que el ensamble y la transformación la hagan acá? O si no, no les vendemos nada. Pero eso toca hacerlo es como bloque, porque por individuales nunca vamos a salir adelante. Sí, vamos a ver, de todas maneras, seguiremos en la línea de acción de qué pasa en los próximos meses, si realmente, como lo anuncia el gerente del Banco de la República y el mismo ministro de Hacienda, va a ser un incremento gradual de la tasa de interés. Realmente no subieron mucho, 25 puntos no es un incremento muy alto, pero repito, hay propuestas en el mundo importantes. O sea, una propuesta de pospandemia es que logremos tener unas tasas de tributación, digamos, globales en el mundo, que tengas una tasa de tributación que no le permita una competencia desleal entre países desarrollados, países pobres o países en desarrollo. Igualmente tuviéramos una tasa de interés globalizada, esas es, digamos, de las propuestas que podemos, digamos, ir más allá aquí en Panorama Económico. Por ejemplo, hay una propuesta que han hecho unos economistas brasileños muy importantes, que la tasa de interés de intervención de los bancos en el mundo, ninguna tasa de interés, y fuera un acuerdo mundial, porque es justamente cómo manejar el dinero, que la tasa de interés de intervención no subiera del 1%, y que la tasa de colocación no pasara del 10% y empezáramos a estabilizar la economía post-pandemia, justamente porque ese alto grado de endeudamiento que han quedado los países con esta pandemia es una de las formas. Inclusive la misma directora del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, han manifestado la posibilidad de flexibilizar la política monetaria global para ayudar a los países de menor desarrollo a cancelar o por lo menos a coordinar el pago de la deuda o a prorrogar el tiempo para cancelarla, porque en eso sí debemos ser conscientes de la seguridad y de la seriedad y el cumplimiento de las obligaciones de los países. Pero lo que se está proponiendo a nivel global en post-pandemia es que se establezca esa estandarización, 1% de tasa de intervención, 10% máximo de tasa de colocación, y la economía global se va con una tasa de tributación también no superior al 10% a unos niveles muy importantes de crecimiento y de
activación real del aparato productivo global, no solamente de Colombia, de todos los países. Esas propuestas son las que les dejamos aquí en Panorama Económico ya en el final del programa, porque realmente hay que estudiarlas, hay que analizarlas. Las medidas que toma el Banco de la República son colaterales, son pequeñas, de un país que no hacemos gran parte del Producto Interno Global. Entonces, esas decisiones tienen que tomarlas el G7, G20, donde están los grandes países, las potencias, y desde luego también acompañadas por la OCDE, por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, por el Banco Mundial, por estas organizaciones multilaterales. Y es el momento desde Panorama Económico que llamamos la atención para que autoridades locales y autoridades globales y nuestros representantes en la banca internacional empecemos a estudiar medidas dentro del sistema capitalista, o sea, libre empresa, que haya iniciativa privada, no estamos proponiendo cambio del sistema económico, pero justamente para que el sistema económico sea mucho más, se estimule mucho más y pueda hacer más y más empresas, más emprendimiento, porque un emprendimiento no puede nacer cuando tiene unas tasas como las que presta Banca Mía al 50 o al 60% anual, porque se revienta cualquier proyecto, la tasa interna de retorno, sí, o el valor presente neto, o el beneficio costo de un proyecto no da para que una empresa pueda producir. Y lo que el ministro de Hacienda en esta entrevista que logramos grabar hoy, reconoce evidentemente que puede darse un riesgo, que si suben la tasa de interés demasiado rápido y a un incremento muy fuerte, afecta, porque esos precios lo pasa el empresario al consumidor. El precio del producto no lo asume el empresario, automáticamente ese precio, ese costo, tanto tributario como financiero, se lo pasan al precio del producto final, y eso puede generar una inflación en espiral. Entonces, ese es un llamado muy importante que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que es una persona muy analítica, muy ecuánime, me parece que ha logrado sacar la reforma tributaria que el exministro Carrasquilla, por su gran tosudez, no logró sacarla porque iba en contra de la historia. El ministro Carrasquilla presentando una reforma tributaria antipopular. Este ministro por lo menos logró encadenar, hacer una convergencia con el Congreso, con los empresarios, con los mismos centrales obreras, y sacó la reforma tributaria. Alejandro. Sí, algo muy importante y es interesante escuchar precisamente todos los puntos de vista, pero qué bueno complementarlos y contar algo, una pequeña historia acá, que es que obviamente los grandes países que están teniendo miedo y se van a quedar pobres, como muchos europeos y muchos del eje occidental, como han sido desjuiciados manejando sus finanzas públicas. Claro, la más fácil es decirle al mundo, oiga, venga, pongámonos de acuerdo y fijemos una tasa. Claro, como ellos tienen las finanzas reventadas, pues obviamente eso es un pacto, pero eso es un pacto de juego sucio, es un pacto limpio. Porque más bien no se premian a los países como Singapur, como Irlanda y como Islandia, que tienen modelos juiciosos, que respetan a la gente, que respetan los capitales de la gente, que le respetan los derechos al desarrollo económico, no que el Estado se quiere creer el todopoderoso y saquémosle a todo el mundo y entonces hagamos leyes y expropiemos, y no expropiemos como hacen en Venezuela, sino hay una expropiación que existe, que es a través del impuesto. Los impuestos en estos países han sido perversos, en Colombia los impuestos han sido perversos. ¿Cómo hablamos de emprendimiento cuando una persona, los que han creado o los que hemos tratado de crear empresa, nos vemos que es pague un impuesto por una cosa, pague impuesto por otra, pague? ¿Dónde están los beneficios reales? El beneficio no indirecto, el beneficio directo. ¿Cómo tenemos unos grandes canales de competir a nivel internacionalmente? Las ayudas, la innovación, la ciencia, la tecnología, el acompañamiento, muchas de las cosas, porque es que se pagan impuestos no porque sea obligación, sino porque es una retribución en un beneficio al ciudadano. Debería haber una ley en un gobierno que donde un ciudadano no reciba los beneficios de estar pagando impuestos, pues queda exento, porque esto es un contrato también. Nosotros no estamos en un régimen, se supone que estamos en una democracia, y como en cualquier negocio, cuando uno paga un producto, pues recibe un beneficio, recibe un servicio. Y esta es la moraleja y la paradoja. Nosotros podemos cambiar el sistema, y algo que comentaba también para terminar, Jimena, sobre la corrupción, la última pregunta. Mientras que nosotros no cambiamos el entrelazado que hay entre las cortes, entre el ejecutivo, o sea que las cortes son el mismo judicial, rompamos ese enlace entre el Congreso, el ejecutivo y el judicial, pues si esa telaraña no se rompe, la corrupción nunca se va a acabar. ¿Por qué? Van a investigar a la uno y le dice, si usted me investiga, yo le hago esto. Listo, entonces hagámonos pasito. Y así sucesivamente, entre las cortes, entre el ejecutivo y entre el Senado. Mientras ese enlace no se rompa, la corrupción no se va a acabar, porque el sistema lo crearon con ese entrelazado
para que la corrupción prospere y entre ellos se hagan pasito. Y las cabezas que están escondidas, que son las que nunca pagan, pues ellos simplemente siguen gobierno tras gobierno detrás del poder y siguen muy bien. Entonces esta es la reflexión. Si queremos cambiar eso, nos toca cambiar el sistema como está entrelazado, o si no la corrupción nunca se va a acabar. Jimena, ¿alguna otra inquietud, Jimena? No, solo quería mencionar algo que me parece súper importante. En un evento realizado por ASEMI, que es quien representa a las empresas aseguradoras de salud en Colombia, hablaban del síndrome post-COVID-19 y es todo un reto al sistema de salud. Digamos, ese es un tema que no se ha tratado, pero que sería y tiene que ser de la mayor importancia. ¿Cuáles van a ser los tratamientos y la política pública que debe existir para todas las personas que han tenido COVID y que quedan con tremendas secuelas derivadas del COVID-19? Problemas de salud mental, problemas neurológicos, trastornos. Esto es algo, pues, a mí me parece de la mayor importancia y pues no se ha debatido demasiado, pero es un momento interesante para que se empiece a hablar de cuál va a ser la política pública para la atención a las personas que han tenido post-COVID, porque recordemos que en el periódico El Tiempo hace unas semanas salió que el 89% de la población en Colombia ha tenido COVID, el 89%, o sea que solo somos 11% los que afortunadamente todavía no hemos pasado por esa tragedia de tener COVID. Entonces creo que es un tema bien importante y deberíamos darle mucho debate y pues participar en esta política pública que debe existir para todos estos tratamientos, que será todo un reto para el sistema de salud en Colombia. Asignar los recursos para estos tratamientos post-COVID que son necesarios para mejorar la calidad de vida de la población. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila y el ingeniero sonido Luis Taza. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.